Anteriormente, conocimos a la hermana mayor de Yanchun, alguien increíblemente fuerte, y al parecer, mal de la cabeza, parece que todas sus hermanas lo están. Vimos el intenso sparring que tuvo con ella, demostrando lo peligrosa que es. Después, a Yanchun se le encomendó una misión, buscar a su hermana menor en el monte Hua, y durante el camino, absorbió una misteriosa energía que incrementó aún más su fuerza. Luego conoció a Yeong, el discípulo más fuerte del monte, con quien tuvo un enfrentamiento, por mirar a su chica, y también para comprobar hasta dónde habían llegado sus nuevos poderes. Finalmente, se topó con alguien a quien, en su vida pasada, odiaba profundamente, lo que provocó que perdiera el control en esta nueva vida y fuera noqueado. Por esta razón y unas cuantas más, el médico divino lo termina examinando. Esta es la cuarta parte del manga titulado Amigo de la infancia del Zenith. Por aquí te dejo las partes anteriores, si aún no las has visto. Y continuamos con la historia. El médico divino revisa a Yanchun y percibe algo extraño. El guardián del monte Hua, intrigado, pregunta si ocurre algo en el cuerpo del prota, respondiendo el médico que más que estar mal, es prácticamente un cadáver andante. Yanchun, que hasta ese momento estaba tranquilo, se inquieta de inmediato y pregunta a qué se refiere. Por eso el viejo le explica que percibió más de una o dos energías fluyendo a través de su cuerpo y no entiende cómo es capaz de caminar en esa condición. Yanchun nos recuerda que ha absorbido muchas cosas, pero no pensó que sería un problema tan grande y creyó que lo estaba manejando bien, y también piensa que lo que está mal es lo que hay en su interior, lo que mencionó el santo de la espada anteriormente, apareciendo este de inmediato para decirle que no es eso. El prota, al verlo, le pregunta inmediatamente dónde había estado, comentándole el viejo que cuando perdió el control antes, el guardián reaccionó y parece que brevemente lo desconectó de él, y tiene una idea más o menos de cómo lo hizo. Además, las palabras del médico divino se lo confirman. El prota quiere saber más y el mini anciano le dice que, en ese momento, la cosa que tiene dentro es la que está manteniendo su cuerpo con vida. Y dicho de otro modo, esa cosa está evitando que las múltiples energías se vuelvan salvajes dentro de él, y por supuesto, esa oscura energía también podría volverse salvaje. El prota entiende todo y le pregunta al médico qué debe hacer con toda la energía desbordante de su cuerpo, respondiendo el viejo con un tono sarcástico que lo que debe hacer es drenarla toda o rezar para que su cuerpo no explote, comentándole también que, en ese momento, su cuerpo está en un estado donde no sería extraño que explotara de repente en cualquier instante, y él no tiene forma de ayudarlo actualmente. Y simplifica todo, diciendo que lo que quiere decir es que su cuerpo podría morir de repente, estando bañándose o caminando, y no sería una sorpresa. El prota, al escucharlo, hace una mueca de molestia y dice solamente que entendió. Por otra parte, el guardián comenta que es mucho más serio de lo que pensó. Al igual que su pequeña hermana, le pregunta el por qué está tan calmado, ya que podría morir. Él le responde que todavía no, y ella exclama que podría ser mañana, dejando un silencio en el ambiente. Rompiendo este silencio el prota, al decirle a la niña que deje de preocuparse por pequeñeces y se prepare para volver a la casa. Ella, agarrando a su maestra, dice que no se irá, y Yanchun le responde que haga lo que quiera. Al escucharlo, la duda invade a la niña. Él la ve y le pregunta qué cree ella que dirá el patriarca si él le dice que no la llevó porque ella no quiso, respondiendo él mismo que a su padre no le importará, haciendo que la niña haga esta mueca de frustración. El líder del monte Hua ve esto y le dice al prota que regresen al área de los dormitorios para que descanse, y al médico divino le dice que regresará luego, respondiendo este que entonces se irá. Una vez Yanchun y el guardián se marchan, el médico divino comenta que el chico es extraño. Y la espada del ciruelo, con tristeza, pregunta si él también lo sintió, y añade que, incluso cuando le dijeron que podría morir, Yanchun no mostró ninguna reacción, casi como si ya se hubiera rendido con su vida. Más tarde, el prota camina por el lugar después de comer, y el santo de la espada vuelve a sacar el tema, comentando que cómo es posible que coma tan tranquilamente después de tremenda noticia, preguntándole si piensa comer todo lo que pueda antes de irse de ese mundo. Yanchun, con calma, simplemente responde que no piensa en eso, y que ha vivido cometiendo muchos pecados, así que lo que le pasa probablemente sea el karma. Lo que el viejo le recrimina, pues es raro que un chico que no ha vivido tanto hable de karma. El prota abre una habitación y ve a alguien en su cama. Es Vía, a la que le pregunta qué está haciendo allí, por lo que ésta inmediatamente responde que va a dormir con él. Al mini viejo le parece una buena idea que pase el linaje antes de morir, mientras que el prota le dice a Vía que el líder de la secta
les dio 2 habitaciones, mandándola a dormir en la de ella, aunque esta responde que no tiene habitación, informando a Yanchun de que solo les dieron una. Esta noticia hace que el prota recuerde que el líder es amigo del segundo anciano, por lo que piensa que debió tener más cuidado. Sin más opciones, él dice que irá a dormir con Moyeon y se despide, pero antes de salir, Vía lo toma de la mano. Él se detiene y al voltear, ve como la chica le pide que sostenga su mano y duerma con ella. Esto lo deja sin palabras, mientras ella lo mira fijamente. Lo que le causa gracia, Vía lo nota, y él se disculpa, haciendo que ella emboce una leve sonrisa, y le diga que se está burlando de ella. Él responde que sí, y se dispone a irse nuevamente, pero ella lo detiene otra vez, tomando su mano de nuevo. Intrigado, él le pregunta qué le pasa, pero Vía, sonrojada, y con una dulzura inesperada, lleva su mano a su rostro, y le repite, suavemente, que duerman juntos. Mientras todo esto sucede, el guardián y el Supremo de la Espada se reúnen. Durante la conversación, el guardián menciona que escuchó rumores de que el Supremo estaba buscando a alguien de confianza, a lo que el Supremo asiente, confirmando que es cierto. Ante esto, el guardián añade que también ha oído que Shaolin y Wudang están tras de la pista del Supremo. Esto hace que el viejo se quede en silencio. Rompiendo este silencio el guardián, quien le pregunta si ya no había encontrado a alguien de confianza. El Supremo le dice que sí, y que ya sabe de la creación de la enorme barrera, pero no quería ser imprudente, por eso pensó que sería educado preguntar primero. Chicos, ellos están hablando con cautela, pero en resumen, el líder de la secta sabe que el Supremo busca a alguien que él está cuidando allí, y sabe que el Supremo ya está al tanto de dónde está esa persona. Por eso, el Supremo pregunta si puede confiar en él, respondiendo el guardián que la confianza se trata de cuidar de los demás, comentándole al Supremo que incluso si la busca, no cree que lo que desea ocurra, pero si le hace un favor, tal vez la situación podría cambiar. Y tenemos un pequeño flashback donde Dotby pregunta a Vía si sabe cómo se hacen los bebés, respondiendo al inocente Vía que eso es conocimiento común, que es cuando 2 personas sostienen sus manos al dormir. Hacia el día siguiente, la cigüeña les lleva al niño, lo que decepciona a Dotby. Al día siguiente, Yanchun está agotado y Vía a su lado. Él no pudo dormir, pero tampoco pasó nada de aquello, lo que el mini viejo dice que le sorprende. El prota le dice que no diga cosas extrañas tan temprano, pero igual, el anciano sigue molestando, ya que después de todo, durmieron juntos, recordando así cómo la noche anterior ella le rogaba y actuaba como si fuera a destruirlo todo si la dejaba sola. Dejando el tema de lado, Chincheol también le dice que es un alivio que Seol no viera esa escena. El prota no ve el problema en si lo ve o no, y justo ahí, piensa en el comportamiento que ha tenido Seol, notando que ella causa más problemas cuando él está con Vía. Así que dice que se va a ir rápido, para que ella no descubra eso, sin notar que ella ya está ahí, viéndolo todo. Cuando él voltea, ve la sombría Seol. Vía también lo nota, y se levanta, preguntando a la sirvienta si durmió bien, pero esta solo le responde que eso es grosero, y apretando el puño para llenarse de valor, dice que ella también quiere dormir con el joven maestro. El prota piensa que ya está empezando de nuevo, sorprendiéndose cuando Vía, tranquila, dice que pueden dormir todos juntos. Repitiendo esto Seol con una sonrisa. La niña, que aún tiene la mirada triste, no lo puede creer, pero cuando Vía le dice que es en serio, se lanza en la cama, feliz de poder dormir con ellos. El prota entiende a qué se refería con dormir con él. En eso, llega Yeong, viendo la escena. Se sorprende, dice que el líder de la secta lo mandó a buscar y cierra la puerta. Chincheon calma al prota, comentando que, en el monte, esos rumores insignificantes no se difunden. Pero contrario a lo que dijo el mini viejo, ese es el tema que toca el guardián, molestando al prota, quien pregunta si lo mandó a llamar por algo, respondiendo el guardián que lo mandó a llamar porque quería escuchar la historia de él, estando con 2 mujeres. Por eso el prota se marcha. Pero en fin, más serio, el líder de la secta le pregunta si recuerda la cabaña que visitaron el día anterior, donde estaba la reina de la espada floreciente, y le entrega un pergamino para que le haga el favor de llevárselo al anciano Tae, el médico divino. El prota le dice al viejo que no es una tarea difícil, pero no entiende por qué lo envía a él, explicándole el viejo que la mayoría en el monte Hua no saben que la reina de la espada floreciente está enferma, y bueno, él es la mejor opción. Yanchun entiende que el anciano no quiere que haya rumores sobre que la reina de la espada floreciente, un símbolo del monte Hua, está enferma. El guardián también le dice al prota que no va a él porque el anciano Tae se volvería a comportar como un loco si lo ve, y pregunta con sarcasmo a Yanchun si habrá alguien que pueda recibir el diagnóstico del médico divino, le deba algo y pueda entregar ese documento. Esta pregunta deja un silencio en el ambiente y el prota, sin más opción, acepta hacer el favor.
En un cambio de escena, vemos a la hermana menor del prota salir de la cabaña, llegar a la aldea, donde entró en un lugar y compró algunas cosas que el anciano Tae le había encargado. Luego, subiendo nuevamente, nota algo. Es una familia de venados, muy unidos, haciendo que ella se quede mirándolos y recuerde una escena donde su madre estaba inclinada en el suelo y su padre imponente mirándola con enojo. Yanchun era un niño aterrado, que también estaba ante la presencia de su padre y ella miraba desde fuera. Ese recuerdo la incomoda y dice que no volverá. Desapareciendo, alguien detrás de los árboles pregunta a dónde fue. Son este grupo quienes sienten curiosidad de si la niña los descubrió. Uno de ellos se acerca al lugar donde la niña desapareció y al tocar se da cuenta de que hay una barrera, una impresionante. Pero eso le confirma que el médico divino está allí y lo vemos examinando a la reina de la espada floreciente. Los tipos deciden regresar e informar al jefe de sucursal para que se encargue del resto. La niña sigue subiendo y ve a Yanchun, quien está agotado. Él también la nota y le pregunta qué mira, pero ella con curiosidad pregunta el por qué está allí. Él le responde que no es que quisiera ir, que solo está subiendo porque el líder le encargó entregar algo. Ya una vez todo aclarado, la niña toma la delantera y le dice al prota que avance rápido, cosa que él también quisiera, pero está muy agotado. Ella, con su mal genio, continúa subiendo, pero se acuerda en ese momento del mal estado del cuerpo de su hermano, y el prota, que va detrás, desanimado, no puede creer que ella está escalando mejor que él. Viendo cómo ella le dice que le dé lo que él fue a entregar, que ella lo llevará, él se queda mirándola y le pregunta si está preocupada. Esa pregunta la altera y hace un alboroto. Al final Yanchun continúa subiendo y ella solo lo ve y tímidamente le va a preguntar sobre su cuerpo, pero el prota la interrumpe antes, preguntando por Jegal Hyuk y consultándole si alguna vez lo ha visto hacer algo extraño, como hablar solo. Ella le dice que no. El prota no le da más importancia y continúa subiendo, dejándola atrás y triste, al parecer. Ella quiere expresar algo, pero no encuentra el valor. El santo de la espada consulta a Yanchun la razón de las peleas con ella, ya que la niña no le parece una mala persona, a lo que el prota le responde que tampoco sabe cómo terminó así. El mini viejo mirándolo, le pregunta si no le molesta. Yanchun no lo puede negar, pero en ese momento su condición actual es un problema mayor, así que por el momento no se puede concentrar en otras cosas. El viejo dice que es su familia, que cómo puede no preocuparse. Es ahí donde el prota pregunta si habla de su hermana menor, pues él todo el tiempo pensó que estaban hablando del nieto del médico divino, comentando también que por el lado de su hermana no hay problema, ya que nunca le importó. Ese comentario hace que el viejo pregunte si de verdad son hermanos. El prota entregó el pergamino, el viejo lo leyó y se enojó con el líder de la secta por haber enviado a Yanchun, sabiendo que está muriendo. Al verlo tan enojado, el prota no puede evitar preguntarse qué habrá pasado con esos viejos en el pasado para que se tengan tanta rabia. Dejando los temas de lado, el médico consulta a Yanchun el estado de su cuerpo, respondiendo el prota que está bien, que no parece haber ningún problema mayor por el momento. El viejo, guardando el pergamino, dice que es un alivio, para luego con un tono serio preguntar si no tiene miedo a morir. Todos en la habitación se quedan en silencio. El viejo, viendo que el prota no responde, deja escapar un suspiro y le dice que lo olvide, que mencionó algo innecesario y le permite irse si ya terminó todo lo que debía hacer. Entonces el prota se dispone a irse. Ryong-hwa lo mira preocupada y le pregunta si está bien. Él con indiferencia le dice que sí y se despide del médico divino. La niña se queda mirando al suelo, aprieta su puño y susurra que es un tonto. Más tarde, Yanchun se reúne con el líder de la secta y le explica todo, incluso el enojo del anciano Tae, lo que le agrada al viejo. Luego, con más cautela, el anciano pregunta cómo se veía la reina de la espada, explicando el prota que como la vio dormida, no sabe si había mejorado en su condición. Eso entristece al guardián y el prota lo nota, por eso lo alienta, comentando que ya que el médico divino está con ella, debe haber alguna mejora. El viejo espera que sí, aunque se pregunta por qué esos infortunios siguen ocurriendo a la vez, especialmente cuando las flores de ciruelo acaban de florecer. El prota, al escucharlo, se pregunta sobre esos infortunios, preguntándose también si hay otros problemas en el monte Hua, además de la reina de la espada, siendo el santo de la espada quien le recuerda lo de los chicos desapareciendo. Yanchun recuerda esto y además considera que la presencia del supremo de la espada y Jegal Hyuk en ese lugar también es una desgracia, y con tantas cosas acumulándose, siente que si algo sale mal, todo podría terminar en un gran desastre. En otro lugar, informaban de haber encontrado al médico divino, haciendo que este enorme tipo se levante feliz por la noticia, pero el informante, aterrorizado de la figura del líder, se corrige, comentando que no lo han encontrado, pero sí descubrieron un lugar donde podría estar el médico. Esto decepciona un poco al tipo, y el informante continúa explicando que el actual santo de la espada de ciruelo ha establecido una enorme barrera de energía, por eso cree que el médico divino está en ese lugar. El líder, con arrogancia, hace un sonido de desagrado y se levanta, diciendo: parece que
podría que, asumimos que, no hay ni una sola pieza de información sólida. Enterrando su espada al lado de su subordinado y parado enfrente de él, imponente, le dice que le da tanta confianza para regresar con esa información tan inútil. Y le pregunta si no está de acuerdo con lo que le dice. El informante intimidado solo le responde que sí, y con un terror que apenas le permite hablar, dice que realmente no tiene excusas, que es su culpa. El gigante dice que lo sabe, y en ese instante, el sonido de un corte resuena en el aire, un brazo cae al suelo, mientras el informante lucha por contener sus gritos de dolor. El líder, mientras lo ve sufrir, solo pregunta si, en serio, es tan difícil encontrar a un viejo moribundo. El tipo, sufriendo de dolor y cubriendo la hemorragia, se disculpa con su líder de sucursal, y este, con un tono burlón, le dice que aún así le perdona la vida porque es amable y porque después de todo no tiene a nadie más inteligente que él en la sucursal. El informante le agradece por la compasión y el tipo regresa a su asiento, comentando de forma arrogante que enviarlos de vuelta sería inútil, ya que no le llevarían nada de información útil. Entonces se recuerda lo de la barrera de energía y toma una decisión. De cualquier forma debían prepararse, así que dentro de 3 días irán a la barrera para comprobar si el médico divino realmente se encuentra allí o no. Y le dice al informante que si está allí, lo van a atrapar, y si no está, buscarán en cada rincón de ese lugar. El informante sabe qué pasará si hacen eso, y el líder le pregunta si no le parece un plan perfecto, a lo que él, sin más remedio, solo asiente, respondiendo que es un gran plan. En las instalaciones del Monte Hua, el prota bosteza y el mini viejo le está diciendo que a pocas personas les pasan cosas día a día como a él. Yanchun cree que no ha hecho mucho, solo se la ha pasado entregando cartas y teniendo una breve conversación con el líder de la secta. El santo le dice que, si ya terminó todo, que regrese con su familia. Esto lo hace reflexionar, suponiendo que ya no hay razón para quedarse más tiempo. Su hermana dijo que no regresaría, y él entregó la piedra de la flor de ciruelo, así que una vez que terminen las preparaciones, regresará. En ese momento lo llama es Seol, quien radiante lo va a abrazar. Él la esquiva y le pregunta para dónde va, ya que su habitación no está en esa dirección. Ella le consulta si no lo recuerda. Él está intrigado, por lo que ella, radiante y con esta linda sonrisa, dice que él prometió dormir juntos esa noche. Él dice que no recuerda esa promesa, y ella, orgullosa, dice que sí lo recuerda, y el mini anciano también le dice que lo recuerda. Yanchun le pregunta a Seol si su abuelo sabe de eso, a lo que ella, sonriendo, dice que está bien, ya que el abuelo salió. El prota quiere saber a dónde, y la niña dice que ella también fue, pero no sabe dónde es y tampoco sabe cuándo regresará. Por esto, el prota cancela su plan de regresar, ya que ahora le toca esperar. Esto despierta curiosidad en el mini santo, quien pregunta si es normal que los sirvientes desaparezcan sin avisar de esa manera, a lo que el prota simplemente le responde que lo deje pasar. Llegan a la habitación. El santo aún cree que los tiempos han cambiado mucho. El prota ríe amargamente ante este comentario, pues no quiere explicar que aquel sirviente es el supremo de la espada y puede hacer lo que quiera. Ve a Vi en la cama, lo que lo hace poner esta expresión de incomodidad, mientras que Seol también se mete en la cama. Vi ve cómo lo hizo de rápido. Luego juntas lo convidan a dormir juntos. El prota se queda viéndolas y trata de escapar, por lo que Vía rápidamente sale detrás de él y lo atrapa. Por eso, más tarde, vemos a Seol y Vía durmiendo cómodamente, cada una al lado del prota, mientras él intenta descansar. Sin embargo, Seol no es de las que tiene un buen dormir. Llega la mañana y Yanchun despierta, pero está incómodo, preguntándose qué clase de situación es esa, y no puede mover los brazos. El santo parece diciéndole bastardo ingrato, preguntando si ni siquiera puede levantarse por su cuenta. El prota le dice que lo están sujetando bastante fuerte, por lo que no puede moverse, lo que hace que el mini viejo lo llame bastardo, ridículamente suertudo. Yanchun se pregunta si realmente no tiene manera de salir de eso. Además, si alguien los ve de esa manera, será un enorme problema. Y justo aparece su hermana menor, que se sorprende al ver la escena, y el prota solo se queda mirándola, viendo la cara de desagrado que esta pone. Ella cierra la puerta bruscamente, mientras dice que esperará afuera. Yanchun, al ver esto, se pregunta desde cuándo entrar sin tocar la puerta es apropiado en el Monte Hua, a lo que el santo responde que tal vez sea porque su guardia es demasiado débil. Luego el prota se concentra en despertar a las chicas. Primero, le hace cosquillas a Seol y le susurra que hay un insecto en su cadera, haciendo que ella brinque asustada. Luego, le da un pequeño golpe en la frente a Vía y así logra despertarlas. Después, sale a ver qué necesita a su hermana. Ella le dice que su maestra quiere verlo. Sin entender la razón, el prota le pregunta por qué, a lo que su hermana responde que, al parecer, la señora lamenta no haber podido hablar bien con él la última vez que estuvo allá.
Cuando termina de dar la información, la pequeña comenta con sarcasmo que de haber sabido que lo encontraría jugando con mujeres, habría ido más tarde. Yanchun, al escucharla, pregunta si realmente bajó hasta allí, solo para darle ese mensaje. Ella le responde que en realidad bajó por la competición de pelea de Hua y que solo pasó de camino, así que no debería darle importancia. El prota curioso le pregunta si participará en la competición, a lo que ella responde con seguridad que, por supuesto, ya que también es discípula del monte Hua. Cambiando de tema, la pequeña comenta que ya ha entregado el mensaje y le dice que puede volver a divertirse con esas feas o hacer lo que quiera. El prota intrigado le pregunta por qué las llama así. Con un tono burlón, la chica le responde que si son mujeres con las que él puede divertirse, como mucho deben ser. Pero antes de terminar su frase, se queda sorprendida y solo una palabra sale de su boca: atractivas. Yanchun, al notar su reacción, gira la cabeza hacia atrás, viendo a Vía y Seol saliendo, irradiando una belleza como siempre. Él les pregunta por qué salieron, mientras que las chicas a su vez le preguntan quién es esa niña, pero él solo les dice que no es de su incumbencia, haciendo que su pequeña hermana haga un gesto de enojo y se marche. Él la ve y le quiere explicar que no quiso ofenderla, pero ya la niña no escucha. Luego vemos un recuerdo donde una pequeña Ryonghua, triste y con lágrimas en sus ojos, está buscando a su hermano. Desesperada, exclama que no lo encuentra y le pide que salga rápido. De repente, un sonido en los arbustos llama su atención. Intrigada, se acerca y en ese momento, Yanchun sale de golpe, asustándola y haciéndola llorar. Al verla tan asustada, él intenta calmarla, asegurándole que no quiso hacerla llorar, pero al notar que aún sigue triste, le pregunta qué puede hacer para que lo perdone. La niña le pide que regañe a su otra hermana, Jeonseo, ya que ella insiste en decirle que la madre de ambos también es su mamá, y también le dice otras cosas que la molestan. Yanchun la escucha en silencio y tras unos segundos acaricia su cabeza, diciéndole que quizás Jeonseo dice eso porque también la considera su familia. Ryonghua, aunque aún contrariada, disfruta la caricia de su hermano. En el presente se escucha el sonido de un golpe contra el suelo. Es Ryonghua, quien exhausta empuña su espada con dificultad, pues a pesar de que no ha hecho muchos movimientos, el cansancio la abruma y le irrita. Sin embargo, sigue practicando hasta que su cuerpo finalmente cede y cae al suelo. Completamente agotada y frustrada, arroja su espada contra un árbol, dejándonos ver su enojo y molestia. Alguien recoge su espada y, con confianza, le dice que, sin importar lo difícil que sea, nunca debe soltarla. Ryonghua levanta la mirada y observa a la joven que está frente a ella. Su belleza es innegable, pero más allá de eso, hay una presencia imponente en su porte. Sin decir nada, la chica le devuelve su arma, mientras Ryonghua, aún en el suelo, la observa en silencio y piensa que esa chica es la misma que vio en la mañana y le agradece mientras extiende la mano para recibir la espada. Sin embargo, su expresión cambia de repente. Arrebata el arma de las manos de Vía, se pone de pie y con altanería le pregunta qué hace allí. Vía responde que fue porque le pareció cercana a Gu Yanchun. Esto enfurece aún más a Ryonghua, quien, aunque molesta, admite que no está equivocada. Ante esto, Vía simplemente sonríe y comenta que, entonces, eso es bueno. El impacto de su belleza deja a Ryonghua sin palabras. Observándola con más atención, se pregunta qué tipo de persona es realmente, pues había asumido que sería alguien normal solo por estar cerca de Yanchun. De repente, escucha a Vía decirle que se relaje. Sin comprender a qué se refiere, la observa en silencio hasta que la chica le explica que pone demasiada fuerza en la espada y que, antes de enfocarse en mejorar su técnica, debería aprender a relajar su cuerpo. Ryonghua, ante el consejo de Vía, le da la espalda y comenta con desdén que es tan bonita que parece alguien que nunca ha sostenido una espada. Con la misma altanería, le advierte que no intente enseñarle cuando ni siquiera sabe nada al respecto. Vía la observa en silencio por un momento, antes de preguntarle si quiere tener un sparring. La niña acepta y cuando está lista, mira a Vía con desconfianza, preguntándole qué está intentando hacer, al notar que ni siquiera ha sacado su espada de la vaina. Con total tranquilidad, Vía responde que estará bien así. Esto enfurece aún más a la pequeña Gu, quien, preparándose para atacar, le dice que haga lo que quiera y sin dudarlo, se lanza al combate, exclamando con determinación que será mejor que no se arrepienta. Empuñando su espada con fuerza, lanza un ataque que Vía desvía y le dice que se debe relajar y bloquea otro ataque, sorprendiendo esto a Ryonghua, quien es alejada, mientras le vuelven a decir que tiene que relajarse. Vía toma una postura y le comenta que de la siguiente forma, activando su poder, la niña ve como la energía embulle a la chica y recibe el ataque. Aunque Vía solo la desarmó, pero ella está completamente aturdida y sorprendida. Cuando la chica se le acerca, solo le pregunta cuál es su relación con Yanchun. La joven Nangun, como siempre, de forma espontánea responde que compromiso.
Al escuchar esto, Ryeonghwa le pregunta por qué una chica como ella estaría con un tipo como ese, y con desagrado también le dice que no sabe las circunstancias, pero lo siente por ella, ya que ella también ha pasado mucho tiempo cerca de alguien tan vago, que no trabaja duro, que tiene mal carácter y que es terriblemente feo. Bia solo estuvo escuchando, pero cuando dijo feo, empuñó su espada y replicó que no es feo. La pequeña Gu la escucha sin entender, mientras Bia, levantando su espada envainada, le repite que Yanchun no es feo, y embulliendo con energía a su arma, con un tono severo, le dice que si habla sin cuidado, la castigará, atacando a la niña, que no tiene tiempo de reaccionar, aunque por suerte, Yanchun ya estaba cerca y actúa rápidamente, bloqueando el ataque. Esto sorprende a la pequeña Gu, que solo observa cómo su hermano le pregunta a Bia qué está haciendo. Y Bia, aunque molesta, aparta su arma y con un ligero enfado en su voz le responde que la niña dijo que era feo, sin inmutarse. Yanchun la mira y en lugar de darle importancia a sus palabras, le pregunta que por qué está intimidando a la niña de esa manera. Bia, todavía irritada, guarda silencio por un momento antes de preguntar quién es para que la proteja y se ponga de su lado. Esas palabras solo aumentan la molestia de la pequeña, quien con enojo repite con tono irritado: ¿protegerme? Sin contenerse, vuelve a hablar, esta vez con más fuerza, preguntando quién ha dicho que necesita protección. Finalmente, grita con enojo que no quiere ayuda. Su reacción enfurece a Yanchun, pero antes de que pueda decir algo, ella se da la vuelta y se marcha apresuradamente. Mientras agradece a Bia por el sparring, la pareja solo se queda observando. Y Yanchun procede a decirle a Bia que debía haber recibido buenos modales, así que, ¿por qué es tan grosera? Ella lo ignora y vuelve a preguntar quién es la niña, comentando también que fue la otra quien se equivocó primero y que no entiende por qué él se pone de su lado y la regaña a ella. Yanchun, viendo su enojo, le dice que no sabe qué está pensando, pero que esa chica es su hermana menor. Bia se sorprende y pregunta si es su verdadera hermana. Él, sin entender la pregunta, le responde que sí, que es su verdadera hermana menor, y está a punto de decir algo más sobre la chica, pero es interrumpido, pues Bia, con voz entrecortada, intenta hablar. Yanchun no le entiende, hasta que finalmente, ella aterrada, dice que está completamente acabada, haciendo que crezca más la duda del prota. Después de lo ocurrido con Ryeonghwa, Nangun Bia deambuló por el monte Hua con la cabeza gacha. Yanchun no entiende qué le sucede, mientras ella sigue repitiendo que está acabada. Más tarde, nuestro muchacho, al llegar a su habitación, es recibido por una animada Seol. Él nota que está sola y le pregunta por qué, pero ella tampoco lo sabe, ya que no ha visto a Bia en todo el día. Eso lo preocupa un poco y decide preguntar por el abuelo de Seol, pero ella tampoco tiene idea de cuándo regresará. Su frustración aumenta, por lo que decide hacer algo en lugar de simplemente esperar. Al día siguiente, en el mercado, el prota pregunta por piedras demoníacas, aunque no encuentra ninguna. Moyeon le dice que tal vez por ahí no venden. El prota se pregunta si es así, y nos explica que estas son el lugar más importante para una bestia demoníaca, similar a un corazón. Pero en el momento en que cae, no es más que una piedra inútil. Sin embargo, no es completamente inútil para él, que posee el arte de absorción demoníaca. Y basado en las palabras del médico divino, la razón por la que todavía está vivo parece estar relacionada en gran medida con el arte de absorción demoníaco. Y algo dentro de él está tratando de encontrar una piedra demoníaca para confirmar eso y absorberla. Por eso pregunta Moyeon si deberían cazar a las bestias demoníacas de los alrededores. Pero el guardia le dice que eso también sería difícil, ya que escuchó que el número de bestias demoníacas por allí ha disminuido recientemente. Esta noticia hace que Yanchun se cuestione qué está pasando, y luego dice que espera conseguir información para no regresar sin nada, a lo que el guardia comenta que él, mientras estaba afuera, reunió información que podría ser útil para los artistas marciales del monte Hua. El prota reflexiona un momento sobre si debería llevar a Moyeon como escolta hasta donde la reina de la espada, decidiendo que no, por respeto a mantener en secreto su estado de salud. Aunque antes de hacer algo más, como tienen hambre, primero van a ir a comer, emocionados por lo que habrá preparado Hongwa. Pero cuando llegan, los reciben con un pescado completamente quemado. La comida la preparó Seol y es un completo crimen, aunque ella la entrega con una sonrisa. Ellos solo observan la tragedia, sin saber qué decir. Seol, sin embargo, insiste en que coman, mientras mantiene una sonrisa. Sabe que su comida está horrible, pero aún así, con lágrimas en los ojos, le ruega a Yanchun que la pruebe. Él le pide que no llore. Al final, decidieron salir del lugar con la intención de regresar más tarde para comer algo en mejor estado. Fue entonces cuando el prota aprovechó para enviar a Moyeon a descansar y así él dirigirse hacia donde la reina de la espada, aunque el guardia insistió en acompañarlo. Al final, terminó aceptando dejarlo ir solo. Mientras tanto, en otro lugar, Ryeonghwa entrena y Bia la instruye. Luego se dan cuenta que alguien llegó. Este es Yanchun, quien les pregunta
pregunta qué hacen, respondiendo su hermana, que está siendo entrenada por su uña. Al escucharla, él consulta si no habían peleado a muerte el día anterior, por lo que la niña le explica que, en ese momento, no estaba enojada con Vía, sino con él. Esto molesta al prota. Después de todo, él la protegió, y ella sigue siendo tan grosera. La niña continúa diciendo que ella tuvo la culpa, pero Vía la buscó y se disculpó. Y fue entonces cuando le rogó que le enseñara. El prota mira a su prometida, y ella aparta la mirada disimulando. Así, Yanchun no indaga más en el asunto, y se marcha, mientras les dice que anochecerá pronto, y que bajará para cenar. Vía, a su vez, le dice a la niña que también deberían irse, pero nota que está pensativa, y le pregunta qué le sucede, aunque antes de recibir respuesta, Yanchun interviene, advirtiendo a Vía que si no bajan rápido, Seol podría mandarlos a la otra vida, por lo que se apresura a irse, dejando a la niña sola, quien se mira las manos y ve que tiene heridas por el esfuerzo. También, ahí, en medio de la soledad, le llega un recuerdo, donde le decían que no mostrara su cara, que era molesto solo mirarla. Ella llamaba a su hermano, y él le gritaba que no lo llamara hermano, dejándola sin palabras y triste, mientras lo escuchaba decir que se callara la boca y viviera tranquila, que no destacara. Con ese recuerdo presente, vuelve a entrenar y concentrándose, ve la imagen de una mujer que sonriendo le dice: Ryeonghwa, las flores deben florecer. Y así logra un movimiento perfecto. Al día siguiente, una brocheta ocupa la atención de la pequeña de los Gu. Ella está pensando que el lugar está muy animado por las preparaciones para el ritual de Hua y se alegra que los puestos de brochetas abrieran después de mucho tiempo. Además, ella, que se ha saltado comidas por el entrenamiento, está muriendo de hambre y, aunque una niña la ve con cara de que quiere, ella le va a dar un buen bocado a su brocheta y si le gusta, comprará para su maestra también, recordando ahí el estado de salud de esta y las comidas tan básicas que puede ingerir. La señora fue quien le dijo que saliera y comiera algo bueno. Así fue como llegó a esa situación, deteniéndose de dar el bocado y con tristeza pensar en su maestra. Al final le dio la brocheta a la niña que la miraba y se marchó, acelerando el paso mientras piensa que ella quiere quedarse al lado de su maestra y muy feliz quiere contar que tuvo un duelo con la hermana Vía de la familia Nangun, también que por primera vez recibió orientación de alguien más y que Gu Yanchun. Sin embargo, sus pensamientos se ven interrumpidos cuando alguien la toma bruscamente y la arrastra. Antes de que pueda reaccionar, un feroz ataque corta los árboles a su alrededor como si fueran de papel. La niña está alarmada y apenas si procesa lo que ve, mientras que Vía se concentra en el adversario, escuchando como el tipo solo dice que es algo inesperado, pero es bueno, muy bueno, y pregunta de dónde salió una belleza como esa, notando que son dos. Ryeonghwa se pone en posición de combate y pregunta al tipo quién es. El hombre con su tono burlón le pregunta si lo reconocería si se lo dice, y se presenta como Yayeol Jeok. Y haciendo un gesto de molestia, le pregunta a la niña por qué no baja ese inútil palo, ya que él solo quiere que una chica linda se mantenga linda, diciéndole que sería una lástima que saliera herida. La pequeña de los Gu, a pesar del miedo, se mantiene firme y va a desenfundar su espada, pero Vía la detiene y le pide que regrese rápido al monte Hua y le avisa a los demás. La niña se niega y Vía, con un tono severo, le dice que reaccione, que observe la situación y entienda que no es de ayuda en ese momento. El sádico, dejando ver lo desagradable que es, con una asquerosa sonrisa, pregunta a la chica Nangun si en serio lo va a desafiar, que él está ocupado, así que no puede contenerse con ella, que lo piense con cuidado. Mientras Vía continúa diciendo a Ryeonghwa que si tiene algo que proteger, priorice lo que tiene que hacer primero. Esas palabras llegan a la niña, pero aún sigue preocupada porque Vía se quedará sola. Aunque está liberando su poder, solo le dice que corra. En otro lugar del monte Hua, Seol ve a Yanchun y lo saluda. Él le dice que saldrá un momento, por lo que ella de inmediato quiere acompañarlo, pero él se niega. Cuando insiste, él le promete llevarle brochetas de pollo, así que la glotona lo deja ir sin más, animándolo, incluso lo despide con mucha energía, diciéndole entre líneas que le gustan con mucha carne. Mientras camina, el prota comenta que ha estado entrenando todas las noches por unos días, por eso está bastante cansado. El mini viejo que lo ha estado escuchando comenta que cansado o no, ¿qué pasa con su suerte? Preguntando también que tiene de bueno un chico que parece una mantis para que una mujer de la familia Nangun esté pegada a su alrededor. Eso enoja al anciano. El prota defiende su apariencia y el viejo insiste, incluso discuten un rato, hasta que su hermana de un grito lo llama. Yanchun le pregunta qué está haciendo y ella alterada lo sujeta y lo sigue llamando hermano. Él le pregunta si comió algo mal para que lo esté llamando hermano de repente, pero ella sigue exclamando que están en un gran problema, por lo que él la calma y le pide que hable, siendo ahí cuando entre lágrimas la niña le dice que la hermana Vía está en peligro. La mirada de Yanchun cambia inmediatamente al escuchar esto. Mientras tanto,
Via continúa peleando con Yeok, quien ya está molesto por la pérdida de tiempo, ya que fue a ese lugar para encontrar al médico divino. Por eso, intensifica sus ataques, mientras dice que prefiere no arruinar una linda cara. Via bloquea, pero está siendo presionada. Aún así, continúa bloqueando y evadiendo otros ataques. En un momento salta, y el tipo con una sonrisa enferma la ve elevarse y se pregunta qué pasaría si la clava al suelo, saboreándose al imaginarlo. Mientras que Via ya preparó su ataque y rayos golpean al hombre, quien reconoce que ese ataque es de los Nangun. También reconoce la espada de la chica y se pregunta si es la forma de la espada del gobernante. Eso lo pone feliz, ya que es la primera vez que la ve desde que estuvo en el campo de batalla, y exclama a la chica que sigue siendo débil y demasiado lenta, atacando, pero la chica lo esquiva y él inmediatamente se da cuenta que el primer ataque era una finta, mientras Via ya va a lanzar el segundo ataque, siendo bloqueada. Aún así, la potencia del ataque causa dolor al tipo y destruye todo lo que hay detrás. Después del impacto, Yeok pregunta a la chica cuál es su relación con los Nangun, mencionando que primero estaba ese chico Gu y ahora, incluso, un Nangun en el monte Hua. Eso lo hace dudar y preguntarse qué está pasando. Via está exhausta, mientras que el tipo, como si nada hubiera pasado, le dice que fue un truco interesante. La chica se prepara otra vez, pero él, con confianza, le dice que parece que nunca ha acabado con alguien y que, por eso, va a perder. Luego la luz comienza a irse para Via y lo único que ve es el asqueroso rostro del tipo, quien le está diciendo que ha sellado sus puntos de presión, que se quede quieta, que él tiene algo que hacer, que la mantendrá a su lado y le dará cariño por décadas. Ella siente que su energía se agotó completamente y ve al tipo alejarse, mientras continúa pensando que si es atrapada, terminará como un juguete. También escucha a lo lejos al tipo decir que está decepcionado de la vigilancia, que no sabe cuál es la intención del santo de la espada, pero lo descubrirá una vez destruya todo. Via ya está perdiendo completamente la esperanza e imaginando a Yanchun, cree que no podrá volver a verlo y quedará atrapada en un mundo de dolor de nuevo, y odia completamente eso, por lo que tiene que encontrar una manera de resolver la situación en la que está. Eso es lo que está pensando, hasta que una voz le dice que no tiene que forzarse más. Ella lo observa fijamente, sin apartar la mirada de su rostro. Es Yanchun, quien con firmeza le dice que sabe que no lo escuchará si le pide que escape, así que, al menos, le pide que se quede oculta por el momento. Mientras tanto, Yeok sigue intentando romper la barrera, y podemos ver una parte del rostro del prota. Su expresión es feroz, la furia arde en él, pero al mismo tiempo siente alivio. Via, atónita, apenas puede procesar esa mirada antes de verlo lanzarse al ataque con un enojo indescriptible. El prota está pensando que, en su vida pasada, Nangun Via murió intentando salvarlo y se pregunta por qué fue tan tonta cuando debería estar cuidándose a sí misma. De repente, se le ocurre una idea y visualizando a Seol, Dokbi y a su hermana mayor, cree que en el más allá, después de una vida llena de arrepentimientos, no habrá nadie que le dé la bienvenida. Él estaba esperando el fin después de tantos imperdonables actos malvados, pero al final, ya sea por el destino o una coincidencia, tuvo una segunda oportunidad y la esperanza de poder tener lo que una vez perdió. Eso lo llevó a pensar que tal vez podía arreglarlo todo nuevamente, pero viendo a Via en ese estado, se pregunta si no es así, y esa vida no es una oportunidad, sino más bien un castigo, donde está repitiendo el mismo infierno otra vez. Recordando la imagen del demonio celestial, aterrado, se cuestiona si él solo se está dirigiendo hacia un error planificado, pero liberando su energía interna, exclama que no, y con la furia que recorre su cuerpo en ese momento, dice que nunca más, que no dejará que pase de nuevo. Yeok está intentando romper la barrera, aunque apenas logra gritarla. Él no pensó que sería fácil, y mira hacia atrás, y no puede evitar sorprenderse al ver cómo el chico, furioso, ya cerró la distancia, tanto que no puede evitar el ataque, recibiéndolo de lleno. El tipo sufre por el impacto, pero se mantiene estable apoyándose en su espada. Después de la explosión, las llamas se expandieron por el lugar. El tipo inclinado pregunta al prota si es de la familia Gu, y le dice que tenía planeado visitarlo alguna vez. Luego, cuando intenta decir algo más, su cuerpo lo traiciona, obligándolo a escupir sangre. Eso lo hace pensar que ese pequeño casi lo mete en problemas, y que la línea de sangre es la línea de sangre después de todo. Identifica el alma de llama, por eso cree que el prota debe ser hijo de esa persona, aunque también cree que en el mejor de los casos solo debe ser una estrella en ascenso, viendo cómo el chico se lanza y lo ataca repetidamente, presionándolo. Aún así, la diferencia de fuerza es enorme y logra atacar. Yanchun esquiva hábilmente, lo que hace que Yeok exclame que es bueno y lance un ataque, gritando que es divertido jugar así. Ese ataque impactó al prota,
quien logró bloquear. El enorme tipo le pregunta si tiene miedo y también le dice que está lejos de poderle seguir el ritmo a su padre, aunque en la mirada del prota solo se ve furia y se lanza rápidamente al ataque nuevamente. Yeok bloquea los fuertes ataques de Yanchun mientras se ríe y exclama que esa sí es una pelea. También contraataca ferozmente con ataques que el prota esquiva con lo justo. El minisanto le dice a Yanchun que se calme, que será peligroso si pierde la cabeza, que si solo está hirviendo con intenciones asesinas, creará un vacío. El prota ignora las advertencias y está a punto de dar un golpe definitivo, pero algo lo alarma y un dolor insoportable se apodera de él, quedando inconsciente en el aire, lo que el tipo aprovecha y lo va a eliminar mientras se ríe. Mientras cae, una voz le dice a Yanchun, come. Y este abre los ojos y evade el ataque de Yeok, quien cambia su expresión y se pregunta si ese niño es en realidad una estrella en ascenso, lanzando un corte. En su mente exclama que incluso en el Palacio de la Noche Oscura no hay alguien con un talento así. Viendo al chico, que con poder embuido en su puño, se está acercando a su abdomen y él, sin poder hacer nada solo. Ese último ataque definió al ganador, pero Yanchun no se detiene. Vía ve como él, a pesar de que el tipo ya no se mueve, continúa golpeando una y otra vez. Por eso lo llama y le dice que pare, que se detenga. Mientras le pide esto, un hedor le llega, y es la primera vez que siente un hedor tan malo. El prota, al escucharla, se gira. Es alguien completamente diferente. Ella, al verlo, se alarma y exclama que no, pero el hedor la aturde y apenas si puede respirar. Los ojos de Yanchun se tornan negros y cuando va a continuar golpeando, Vía salta sobre él y le grita que se detenga, que lo puede hacer, que el tipo ya está acabado, suplicando que lo haga. Es ahí cuando se detiene y, perdiendo sus fuerzas, los ojos le vuelven a la normalidad y cae sobre el regazo de Vía. En otro lugar, los subordinados de Yeok creen que está tardando. Aún así, el líder del escuadrón dice que van a esperar como Yeok ordenó y al amanecer se unirán a él en el monte Hua, pero notan algo. Es el Supremo de la Espada y le preguntan cómo es que entró allí. El Supremo los ignora por completo, manteniendo su postura imponente. Su voz resuena con severidad al cuestionarlos, exigiendo saber si ellos son quienes han estado llevándose a los niños del monte Hua. El líder del escuadrón, sin perder tiempo, alza su espada con firmeza. Sus ojos reflejan desconfianza y arrogancia, mientras le advierte que si no quiere perder la cabeza, más le vale responder quién es y de dónde viene. Siendo rebanado inmediatamente, el Supremo avanza y les dice que para hacer escorias de segunda tienen agallas. Los demás ven lo que le pasó al líder del escuadrón y con duda le preguntan al Supremo qué está haciendo y si usó una espada, comentando nuevamente con una voz imponente y que paraliza a los tipos, que una espada está en su forma más hermosa cuando descansa en su vaina, justo como la malicia debe permanecer en el corazón. Se nos muestra que, anteriormente, el guardián le comentaba al Supremo de la Espada que habían descubierto al responsable de las desapariciones de los chicos del monte Hua, un joven ambicioso del Palacio de la Noche Negra, Yeok. Y debido a que él se encontraba en una situación inevitable que le impedía abandonar su posición, le pidió al Supremo de la Espada que los aniquilara en el nombre de los chicos del monte Hua. Así fue como el Supremo llegó a ese lugar, donde lanzó una última advertencia a los presentes. Aquellos que aún conserven una pizca de humanidad, ríndanse, pero ninguno obedeció. Por eso, él. Días después, el prota despierta y se siente abrumado. Alguien le dice que se calme y le golpea algunos puntos de presión. Es el médico divino, quien le informa que abrió los ojos exactamente después de 2 días y le advierte que no se mueva imprudentemente, ya que incluso si una sola aguja es mal colocada, podría hacerle sufrir una desviación de energía. El prota entiende la situación y le pregunta al viejo por el humo en su boca, consultándole si podría ser que ya llegó al reino de la trascendencia. El viejo con desagrado le explica que está quemando y absorbiendo la píldora de eclipse lunar, llamándolo idiota. También le dice que, ya que está de gracioso, supone que está mejor. Y le quita las agujas rápidamente, mientras le dice que recuerda haberlo llamado un cadáver andante, y que la energía sigue concentrada dentro de él, así que, si la usa imprudentemente, le pueden pasar cosas. Pero también le dice que por alguna razón, la energía se ha calmado. El prota comprende, y procede a preguntar por Vía y su hermana, por lo que el viejo le dice que no se preocupe, que él las vio desde la distancia, y no parecen tener problemas. Eso lo alivia. Luego vemos a las 3 chicas dormidas, igual que a Moyeon, mientras que Yanchun reflexiona que es la primera vez que elimina a alguien involuntariamente en esa vida. Y también se pregunta, ¿qué fue eso? Que está seguro de que escuchó a alguien decir, comer.
Eso lo hace comentar que todavía le queda una montaña de cosas por descubrir en esa vida, pero por el momento, ya que el médico divino se lo mencionó, va a ver cuánto se ha calmado su energía interna, notando algo que lo sorprende y lo molesta a la vez, pues es energía demoníaca. En otro lugar, alguien preguntaba quién estaba a cargo de la sucursal de Saansi, que fue aniquilada, recibiendo como respuesta que el encargado era Yeok. Esta respuesta hace que el hombre diga que Yeok no había llegado al nivel de maestro, pero era un experto en la cima, que no debió haber sido una tarea fácil, preguntando quién lo eliminó. Ante esta pregunta, le responden que la secta del Monte Hua está escondiendo algo, pero tienen información de que fue un experto de grado avanzado. El hombre ordena que lo descubran rápido y envíen un ser demoníaco en busca del médico divino. Así nos damos cuenta de que esta persona también es un ser demoníaco, y lo vemos reflexionar que el plan se encontró un obstáculo, pero ya están por lograrlo, mostrándonos a esta niña. Regresando al Monte Hua, Seol llamaba a su abuelo, quien con interés le preguntaba por Yanchun. Ella le respondía que el joven maestro estaba mejor, lo que generaba un visible alivio en el anciano. Sin embargo, soltando una galleta de miel, Seol lo llamaba nuevamente, esta vez con determinación en su voz, le expresaba su deseo de aprender artes marciales. Fin de temporada. Si te gustó la historia, deja un like, suscríbete si no lo estás y comenta qué te está pareciendo la historia, así apoyas el canal, también compartiendo el video si lo deseas. Debido a que la primera parte ya terminó, comenzaré otro manga mientras tanto. Tengo algunas ideas en mente y unas recomendaciones, pero aún no decido, así que será una sorpresa, aunque si quieres, dejas una recomendación en los comentarios. Escribes... John, tírate 5 capítulos de este manga, y si alguno de esos comentarios tiene bastante apoyo, adelanto ese video. Sin más, nos vemos en el próximo.